Bueno, buenos días. Bienvenidos como siempre todos los jueves con mi amigo Fernando Weiler y su management para todo. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Eduardo. Encantado de saludarte otra vez. Pues yo igual. Mira que trabajamos nosotros a pesar de ser verano, ¿viste? Pues sí, la verdad es que parecemos, no parecemos españoles, parecemos otra cosa. Ese En agosto comentario, ese era comentario va a traer consecuencias, ¿viste? como si le diera al interruptor y se apagara el país, ¿no? Pero este año, por las circunstancias por las que estamos pasando, la verdad es que salvo los políticos y algunos más, pues el resto tenemos que quedarnos aquí al pie del cañón. No sé, no sé si estoy diciendo muy incorrecto desde el punto de vista político, pero bueno, es lo que No, hay. yo creo que nosotros somos un poco el reflejo de lo que mucha gente está haciendo, ¿viste? Es verdad Sí. que en el periodo de confinamiento hubo gente que trabajó y trabajó más que nunca, y eso sí que Mm. merecen irse de vacaciones, pero quienes nos tuvimos que quedar encerrados, como que yo tengo así como culpa de decir, ¿cómo me voy a ir de vacaciones si estuve 2 meses parado, ¿no? Pero Sí, bueno, sí, 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 la verdad es que sí. Es una cuestión de conciencia. sí. Cuéntame. Bueno, mira, el vendedor, el vendedor de hoy, el vendedor de hace 10 años, el vendedor de hace 30 años, la formación de esa persona es la misma. ¿Cómo ha evolucionado esa formación? Tú que tienes tanta experiencia a lo largo del tiempo, ¿cómo eran los cursos de venta antes y cómo es la formación del vendedor hoy, que ya ni siquiera es un curso? Yo recuerdo haber cursos que eran cursos inclusive en cassette, en videocassette, ¿no? O cursos por radio, inclusive, de cómo vender. Y Bueno, eso ha cambiado totalmente el día de hoy. yo tengo aquí en mi biblioteca algún manual de ventas de esos años Ujú. y a veces pues lo ojeo un poco por ver un poco cuáles son las diferencias de la formación en ventas de hace 20 años a hoy en día, ¿no? Y la verdad es que, hombre, no te voy a decir que sea una diferencia del cielo a la tierra, porque tampoco hay que mitificar, pero sí creo que es una formación completamente distinta y sobre todo creo que mucho más completa, ¿no? Y de lo que La se de hoy, trata obviamente. hoy en día, sí, hoy en día hay que darle al vendedor una visión no solamente de lo que es su función de ventas específica, sino también muchos conocimientos relacionados con un montón de disciplinas, digamos, conectadas, conexas, que el vendedor tiene que conocer y dominar, ¿no? O sea que es una formación mucho más completa, diría yo. Yo recuerdo de esos cursos de venta que te decían, a ver, habían esquemas como que usted tiene que aprender a identificar al cliente y los clientes suelen ser de tres tipos de personas. Aquel que no sabe nada y usted tiene que convencerlo, aquel que se cree que lo sabe todo y sabe más que usted, y aquel que es racional. Y con el racional suele ser una venta más técnica donde usted puede rebatir las objeciones. Y entonces te daban ese concepto que es una objeción, cómo rebatirla, si el cliente te estaba poniendo objeciones porque él quería comprar y tú tenías que ser un espadachín que lo llevaras al punto en el que finalmente hicieran un trato, no ganas tú, no gano yo, pero finalmente cierro la venta. Eso pasaba hace unos años. ¿Esa esencia se mantiene o eso ya está prácticamente descartado? ¿Cambió totalmente? Hombre, yo creo que hoy en día entendemos que la venta es un proceso completamente irregular, irregular por muchos factores. Primero, porque no hay una venta igual a otra, por la misma razón que no hay un cliente igual a otro. Y en principio, pues la forma de actuar del vendedor tiene que ser absolutamente flexible. Tampoco creo que nos valgan demasiado estas calificaciones a priorísticas que tú acabas de hacer de categoría de cliente en fin, por diferentes criterios. Yo creo que eso está plenamente superado. Y hoy en día lo que tiene que imperar en el vendedor es la capacidad de identificación de las necesidades del cliente, y además de una visión holística, ¿no? De una visión de 360 grados, no solamente pensar en términos de el producto que yo estoy intentando venderle al cliente, sino en función también de las circunstancias que rodean al propio cliente, de las cuales emanan muchos factores que van a condicionar la venta y que el vendedor tiene que saber reaccionar ante ella, ¿no? Y luego tampoco se puede pretender que la venta sea un proceso, digamos, de etapas regulares que siempre se suceden de la misma manera, ¿no? Esto de que aparezcan las objeciones como penúltimo paso antes del cierre y este tipo de cosas, pues también están absolutamente superadas. Yo creo que la actitud de cierre hay que tenerla además desde el primer momento de la venta,
uno nunca sabe qué terreno está pisando, ni para bien ni para mal. A veces es para bien, hay que estar preparado para cerrar una venta desde el momento que se le da la mano al cliente por primera vez. Sí, hay momentos en el que el vendedor no vende, le compran. Es lo único que tiene que hacer es cerrar la venta. Sí, no, y bueno, puede haber en un momento determinado, pues mira, a mí se me han dado casos de clientes que están trabajando desde hace tiempo con un proveedor y bueno, pues uno va no con el ánimo de vender de forma inmediata, pero sí de meter la nariz y resulta que en ese momento el cliente acababa de tener un disgusto con su proveedor tradicional y yo salí con mi pedidito debajo del brazo encantado de la vida, ¿no? De una forma completamente inesperada. Es un poco lo que te quería ilustrar, ¿no? Y ya. Así que hay que tener la actitud de cierre, el cierre es una actitud y hay que mantenerlo siempre en pie. Y luego, pues eso, no ver en las objeciones del cliente ni obstáculos, ni agresiones personales, ni consideraciones que vayan más allá de lo estrictamente profesional, ¿no? Entonces, el vendedor de hoy debería tener más formación psicológica. Debe ser un psicólogo para entender y comprender mejor a su cliente. Yo creo que el vendedor hoy en día, y es una de las cosas en las que nosotros hacemos énfasis en nuestra formación, debe ser un buen conocedor del cerebro humano, tal y como funciona. Y debería de asumir el principio de que no le está vendiendo a una persona, le está vendiendo a un cerebro. Y el cerebro tiene sus propios mecanismos de funcionamiento que muchas veces se producen a pesar del individuo, a pesar de su voluntad, es decir, tiene sus propios mecanismos, y esos mecanismos hay que conocerlos e intentar aplicarlos, ¿no? El concepto del vendedor psicólogo al que siempre se ha aludido, pues hoy en día está mucho más reforzado o asistido por el concepto de vendedor que conoce técnicas de neurociencia aplicadas a la venta, ¿no? La programación neurolingüística, entonces, es la columna vertebral de la nueva formación del vendedor. En gran medida sí, y tiene dos grandes aplicaciones, además, una que es la que tiene que ver con el conocimiento, con el autoconocimiento, es decir, intentamos que los vendedores se conozcan a sí mismos. De hecho, les pedimos que desarrollen todo un plan estratégico personal de cara al futuro, donde definan pues desde sus debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, de las que ya hablamos en su momento, hasta definir también digamos, su direccionamiento estratégico, misión, visión, valores. Es decir, de alguna forma les pedimos que apliquen los mismos principios de la planificación estratégica empresarial a su vida personal. Entonces, eso implica autoconocimiento. Y la programación neurolingüística lo que te ayuda es precisamente a conocerte a ti mismo y a identificar mucho mejor tu situación, digamos, personal, ¿no? Y por otra parte también es otra herramienta esencial de análisis del cliente, ¿no? Y fundamental de análisis del cliente. Aquí no se trata de aprender técnicas de manipulación, de actuar sobre el individuo para hipnotizarlo con una oferta. De lo que se trata es de conocer cuáles son los mecanismos del cerebro y en esa misma medida pues actuar de una forma adecuada. Y eso funciona por igual para lo que llaman la venta en frío y la venta en caliente. Ese vendedor que aborda a un cliente en un automercado o en una tienda de departamentos, o el vendedor que toca la puerta, que ya eso se acabó. Yo creo que no hay sitio donde el vendedor pueda ir a tocar la puerta de la casa. Pero la venta en frío, a diferencia de la venta en caliente, es que te enfrentas a una persona, a un posible cliente del que tú no sabes nada y tú vas a tratar de convencer de tu producto o de tu servicio. ¿Se aplica por igual la técnica del PNL al cliente en caliente o al cliente en frío? Bueno, sí, lo que pasa es que digamos que la aplicación de criterios de PNL implica una interrelación con el cliente, una interacción, ¿no? Un conocimiento mutuo, un análisis mínimo que emana de ese contacto, de ese roce personal, de esa parte química de la relación entre vendedor y cliente, ¿no? En lo otro, pues prácticamente no tenemos ese tiempo ni nos podamos dar ese lujo, ¿no? Entonces, las empresas que se dedican a este tipo de actividades lo que hacen es que diseñan fórmulas, digamos, enlatadas, de lo que se llama venta enlatada, que Ujú. de alguna manera pues intenta pues, seguir un proceso, el famoso proceso AIDA, ¿no? Generar atención, interés, deseo y acción. Esto tiene pues una relación directa con el comportamiento de nuestro cerebro. Difícilmente vamos a poder vender a alguien si no somos capaces de captar su atención, si no somos capaces de interesarlo en la oferta y de generarle el deseo de tener el producto. En esto son unos maestros. Yo siempre he dicho que la venta en frío es una excelente escuela
de ventas. Lo que pasa es que, bueno, desde el punto de vista de eficacia, el índice de éxito es bastante reducido y la tolerancia a la frustración por parte del vendedor tiene que ser muy grande, ¿no? De todos modos, la venta depende mucho del contexto en el que se produce, ¿no? Una promotora en un supermercado es una vendedora, es una persona que te está dando a conocer un producto, pero te lo está haciendo en un contexto en el cual la gente está predispuesta, porque en todos los supermercados siempre hay una promotora que intenta dar a conocer un producto al cliente, ¿no? Y esto, pues digamos que es menos molesto y menos si en un momento determinado pues viene acompañado de una degustación, de una prueba de producto. Pero cuando tocas en la puerta a alguien o le llamas por teléfono para intentar venderle algo en frío, pues la situación es más difícil de gestionar, ¿no? Y dada el avance de la tecnología, de las redes, de la cibernética, el uso de las redes hoy por hoy, yo recuerdo en su momento el descubrimiento del correo electrónico como una fórmula para abrir puertas y llegar y hacer ofertas. Y hoy por hoy estamos ya montados en un WhatsApp, en un Telegram, en un WeChat, que están prácticamente compitiendo con las redes sociales. Y luego las propias redes sociales, tipo Facebook, Instagram y YouTube, son grandes vendedores. O sea, más que un medio de comunicación, yo creo que se convierten en grandes vendedores porque conocen muy bien la naturaleza del cliente. Esas herramientas compiten hoy por hoy tanto con el vendedor en su área física o el mismo vendedor debe hacer uso de las herramientas para completar su labor de venta. Hombre, yo las veo más como aliadas, ¿no? Es Ujú. decir, el manejo del marketing digital como herramienta de complemento para el vendedor bueno, podríamos decir que es una novedad porque que no lleva más de 5 o 10 años en el mercado, pero de todas maneras todo vendedor tiene que saber utilizar en su favor este tipo de herramientas, ¿no? Entre otras cosas porque van a incrementar muchas veces su productividad, ¿no? Por ejemplo, el WhatsApp Business es una herramienta que bien controlada y bien dominada permite al vendedor ser mucho más eficaz, mucho más inmediato, dar un Más mejor servicio al rápido, pierde cliente, más menos rápido, tiempo. pierde menos tiempo y evidentemente esto por no hablar en fin, de los sistemas CRM aplicados a programas de gestión que el vendedor lleva en el teléfono y que le permiten pues gestionar pedidos y fíjate la cantidad de tiempo que antiguamente podía perder un vendedor en tiempos de espera, que es uno de los, digamos, de los capítulos importantes del proceso de la jornada, digamos, del vendedor diaria. Y ese tiempo pues se perdía prácticamente porque el vendedor no podía hacer nada más que esperar a que el cliente lo recibiera. Claro. Y hoy en día ese tiempo se aprovecha de una forma increíble y de una manera muy intensa. Se puede checar pedidos, se puede ver cómo está la situación, si se le ha servido o no se le ha servido el pedido al cliente. Es decir, se puede aportar muchísimo más valor a la venta. Ganamos en inmediatez, en rapidez, en puntualidad. Es decir, todos son ventajas, ¿no? Claro, evidentemente hay muchas compañías que centran toda su venta en el manejo de estas herramientas y obvian la labor del vendedor. Bueno, ya ellas, eso depende también de las circunstancias de cada una de las empresas, pero yo creo que el paso del tiempo y la aplicación de estas nuevas tecnologías está demostrando que no están sustituyendo al vendedor. Lo que están haciendo es ayudarle a ser mucho más eficaz en la gestión. No obstante, como bien apuntas tú, habrán empresas que ven en eso la oportunidad. Dice, ¿para qué quiero el vendedor si la gente viene y me compra? Y yo le lanzo a través de los diversos medios de comunicación, llámense las redes sociales, las distintas ofertas del ordenador que estoy vendiendo o del móvil que estoy vendiendo. Y en realidad ya hasta prácticamente puede ser de autoservicio. La gente va a la anaquel y ya él mismo tomó su móvil y ya. Y prácticamente como hemos ido avanzando, ni configurarlo, pues ya lo configura el consumidor directamente. Sí, bueno, esto es evidente, ¿no? Es decir, todas las herramientas de remarketing, ¿no? Que se llama, que básicamente lo que hacen es gestionar automáticamente, analizar automáticamente los comportamientos del cliente y en un momento determinado, pues reenviar la información. Quiero decir, es una labor que se está haciendo hoy en día de una forma completamente automatizada, por eso se llama automatización, y bueno, pues está cumpliendo con su labor y con su misión. Pero al final yo creo que la venta personal, la cara y ojos del cliente siguen siendo, del vendedor, perdón, siguen siendo importantísimas en la venta. Y El cuanto más contacto profundizamos, personal cuenta. cuenta, yo creo que cuanto más profundizamos en esas tecnologías, te repito, creo que más importante es el vendedor. Y en el tiempo, Fernando, ¿tú crees que
la evolución será, a pesar de lo que tú estás diciendo, de que las empresas, el mercado tienda más a las herramientas cibernéticas, a este tipo de venta tipo robot, un robot que te venda y que el ser humano o ese vendedor sea desplazado. ¿Hay alguna teoría de evolución de hacia dónde va el tema de la venta? A mí se me hace difícil, Eduardo, pensar en un mundo en el cual el vendedor no forme parte del paisaje comercial de las empresas en mayor o menor medida, ¿no? Eh, la relación, el contacto humano sigue siendo fundamental. Claro, esto obedece a un estado de mentalidad y de visión de los negocios que es la actual, que es la que es y la que impera hoy en día. No sabemos qué puede ocurrir con la generación de los millennials o con la generación Z, ¿no? Que ya estarán tan acostumbrados y tan habituados a la robótica y a la automatización que probablemente no echen en falta la presencia del vendedor. Yo no me atrevo, no soy pitonizo, no me atrevo a hacer una previsión al respecto, pero creo que sí, que va a seguir habiendo vendedores, va a seguir siendo necesario el concurso del vendedor en todo el proceso comercial o en alguna parte del proceso de captación, el proceso de darse a conocer. Quiero decir, la venta, digamos, es extensa, es compleja y el vendedor va a tener siempre un papel que desempeñar. Entonces, diríamos que a lo mejor lo que pueda pasar es que pasamos de una época donde que lo único que podía hacer que una empresa vendiera fueran sus vendedores, a llegar a un momento en el que el vendedor formara parte de esa estrategia de venta. Sí, claro. Estamos hablando de un mix, o sea, de una mezcla de herramientas que deben confluir que deben actuar de una manera integrada y confluyendo siempre con unos objetivos compartidos, ¿no? Evidentemente. Y el vendedor es una parte de ese mix, ¿no? Es una parte de esa. Pero entonces eso nos lleva a que la formación previa del vendedor en distintas disciplinas, en las carreras universitarias que estudie, debe ser cada vez más formado, debe estar cada vez más formado profesionalmente, no solamente en el área de venta o en el producto o servicio que él venda, sino que ya tiene que estar más preparado, manejar idioma para poder adaptarse a esta evolución. Bueno, los idiomas es uno de los aspectos a considerar. También hay otros aspectos importantes, quiero decir, y más en el contexto de pequeñas y medianas empresas, que son las que imperan en nuestro entorno en Canarias. El vendedor acaba siendo un personaje multitarea dentro de la empresa. Quiero decir que tiene que tener conocimientos de administración comercial, tiene que tener conceptos claros de logística. Muchas veces el jefe de logística es el propio vendedor, es el que tiene que organizar los pedidos, las entregas, los almacenamientos, las altas, las bajas en almacén. A veces los hace el mismo vendedor. No, yo conozco muchos casos de empresas que funcionan de esa manera. El vendedor a la hora de negociar con su cliente tiene que saber cuál es el impacto que sus decisiones y sus acuerdos tienen en la cuenta de resultados de la empresa, por lo tanto tiene que ser una persona bien formada en el área financiera y a veces incluso tiene que asumir funciones de liderazgo, con lo cual también tiene que tener una buena formación en habilidades blandas, en el dominio de, en fin, de técnicas de trabajo en equipo, etcétera, ¿no? Yo creo que en este sentido el vendedor moderno es un vendedor que está preparado y capacitado para hacer frente no solamente a sus funciones estrictamente comerciales, sino también para asumir aquellas funciones complementarias importantes también en su actividad. Y hoy por hoy los vendedores tienden a ser relacionistas públicos de sus empresas. O sea, de alguna forma es el vínculo con el cliente. Yo he visto casos en el que la empresa, el dueño, el director, no conoce bien a los clientes, pero cuando necesita algo de un cliente, tiene que recurrir al vendedor, que es el que lo conoce y que es el que de alguna manera a veces le saca las castañas del fuego porque la empresa por A o por B cometió un error y el que puede salvar la relación es el vendedor. Sí, efectivamente, salvarla o estropearla. Quiero decir que para bien o para mal, para muchos clientes la cara, eh, el rostro de la empresa es el rostro del vendedor, ¿no? Ujú. Y el vendedor, pues de alguna forma, tiene que ser consciente de ello y de la responsabilidad que le asiste en ese sentido, ¿no? Que tiene en ese sentido. Entonces, bueno, evidentemente el ser capaz de construir una buena relación desde el primer momento con el cliente, el transmitir una imagen pues seria, responsable, el de ser una persona que manifieste una disposición a atender al cliente, a conocerlo, a trabajar a largo plazo con él, a intentar entender su negocio,
el punto de vista de su actividad, ser una persona empática. Todo este tipo de cosas son herramientas que el vendedor debe utilizar precisamente para posicionarse de una forma adecuada a ojos del cliente, ¿no? Hombre, hay compañías, empresas cuya marca es muy potente, muy reconocida, muy valorada en el mercado, y el vendedor, digamos, que tiene una responsabilidad, digamos, no tan acusada como la que puede tener alguien que trabaja para una empresa que no es del todo conocida, que tiene que abrirse camino y que tiene que darse a conocer. Ahí la responsabilidad del vendedor es muy importante. Es Es muy importante. absoluta. Bueno, yo me imagino que eso ha pasado siempre, pero hoy por hoy, yo diría que entonces el vendedor, más que un comercial, es un gerente prácticamente, ¿no? No Sí, no, importa, no importa en qué escala dentro de ese organigrama esté, el vendedor tiene que ser un gerente, finalmente, una persona que esté en capacidad de poder tomar decisiones gerenciales en función de su trabajo, que es el de la venta. sí, por eso yo siempre digo, por supuesto que no lo digo muy en voz alta, pero sí digamos que lo pongo de manifiesto. El vendedor, digamos, es un generador de valor nato, generador de valor para la empresa, para el cliente, para sí mismo, y tiene una importancia determinante. A mí me sorprende cuando un empresario manifiesta sus filias o sus preferencias hacia el personal de administración, por ejemplo, que con todos los respetos, pues no es el que tiene la responsabilidad de traer los recursos a la empresa para que la empresa sobreviva, ¿no? Esa responsabilidad es exclusivamente del vendedor. Y por eso creo que el vendedor, y esto repito, que no lo digo en voz muy alta, pero que no salga de aquí, entre tú y yo, creo que debe ser la persona mejor remunerada dentro de la propia organización, con unos criterios determinados, pero creo que sí debe ser la persona mejor valorada con independencia de su categoría profesional, ¿no? Dentro de la empresa. Bueno, Fernando, ha sido un derroche de sabiduría de tu parte. Este programa me Bueno, encanta. Estoy seguro que todos los que nos están escuchando estarán diciendo, qué bueno voy a ponerle a mi jefe esta conversación de Fernando y Eduardo, si soy pues vendedor, para que me valoren más. bueno, le doy permiso para que me utilice como mascarón de proa, ¿no? Para que le suban el sueldo y lo traten como es debido. Qué bueno. Fernando, un millón de gracias. Nos vemos la semana que viene entonces. Bueno, Eduardo, pues nada, esperemos hasta la semana que viene. Un abrazo muy fuerte para ti y para tus Management oyentes. para todos. Próximo jueves entonces. Chao. Muy Adiós. bien, un abrazo. Adiós.